Hola, el día de hoy vamos a comenzar a hacer un breve recorrido por la historia de la psicología. Esta historia la voy a dividir en dos secciones. Una que tiene que ver con la psicología filosófica, es decir, aquella que no se basaba en la ciencia, sino en los métodos en el método de la filosofía como parte del estudio de la concepción de las cosas que rodean al ser humano. Esta época se dio desde la antigüedad hasta finales del siglo XIX. Digamos que hay un paso de muchos siglos en donde prevaleció la filosofía. Y la filosofía pues tuvo o ha tenido grandes aportaciones a la psicología y de hecho es una de las disciplinas que dio origen a la psicología. Eh, entonces, pues esta es una breve historia. La segunda parte va a referirse a la psicología moderna, es decir, desde finales del siglo XIX, cuando se estableció como una ciencia, hasta nuestros días, en donde existe la psicología con un método científico, con un objeto de estudio, con un cuerpo de conocimientos, con investigaciones y acumulación también de estudios y diversas aplicabilidades útiles para nuestra sociedad, por poner algunos de los criterios que tienen que ver con la creación de la ciencia. Entonces, eh, pues vamos a iniciar con antes de los griegos, podríamos decir que no, los griegos no fueron los únicos que se interesaron en los temas psicológicos, también desde la filosofía, desde el pensamiento en otras culturas, también existió un interés por las cosas que tienen que ver con la mente, los procesos psíquicos. Recordemos que el concepto más antiguo y el origen etimológico con relación al término de psicología es psique, que quiere decir alma o mente, y logos, que quiere decir tratado o estudio. Entonces, la psicología es el tratado de la mente o el alma. En la antigüedad se concebía como el alma. Y en estos pensadores antiguos hay una idea ferviente sobre lo que es el alma. Tal vez una de las culturas más ricas en filosofía y también más ricas en conceptos sobre la espiritualidad y el alma, y anterior a los griegos, pues es la India. La India se basa en un conjunto de libros que se conocen como Vedas. El significado de Vedas es libro de conocimiento, y estos libros hablaban sobre una vastedad de temas que tenían que ver en cuestiones de guerra, en cuestiones de ciencia, medicina, política, y entre otras cosas, pues en la espiritualidad y lo religioso. Son precisamente estos conceptos que tienen que ver con lo religioso los que dan lugar a algunos de los planteamientos que desde el hinduismo se pretenden describir la mente o llegan a describir la mente. Entre otras cosas está esta idea de la materia, ¿no? O sea, hay una distinción entre materia y alma, y la materia está compuesta por 5 elementos, o se resume a 5 elementos: la tierra, el agua, el fuego, el aire. Nuestro cuerpo está compuesto de esos 5 elementos. La tierra pues se refiere
a las cosas sólidas y minerales. El agua se refiere al estado líquido de las cosas. El fuego se refiere a la temperatura. El aire se refiere a una parte como más, menos visible, pero que nosotros podemos palparla. eh, y además que lleva partículas muy pequeñas o conduce partículas muy pequeñas, y el éter es el espacio que contiene la materia, ¿no? O sea, el éter a veces se le traduce como cielo, y en o como el espacio, ¿no? El universo, por ejemplo, estaría compuesto de éter, pero estaría compuesto también de los otros elementos. Eh, Estos elementos componen los objetos con los que se relacionan nuestros sentidos. O sea, quiere decir que este objeto seguramente está compuesto de tierra y puede tener otros elementos como también el fuego en la cuestión de la temperatura. En el interior va a contener aire y hay un espacio también que ocupa este cuerpo, ¿no? Entonces, aunque parecen ideas muy sencillas, ya tenían una idea global de las cosas y del mundo en el pensamiento hindú. Y ellos decían que nuestros sentidos se relacionan con los objetos. Cada uno de nuestros sentidos está especialmente hecho para determinado tipo de captación sensorial. Y entonces nosotros nos damos una idea del mundo a través de estos órganos sensoriales. Entonces, los sentidos materiales, es decir, la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, son atraídos por los objetos y encontramos un gusto por la atracción, tanto que los objetos nos generan placer. No sé, el tomar agua puede ser una forma de generación de placer y de disfrute sensorial. La temperatura, cierta temperatura en nuestro cuerpo, etcétera, todas estas cosas. Y la mente vendría a ser el sexto órgano sensorial, es decir, para que nosotros tengamos una experiencia con las cosas, debe haber una mente evaluadora que diga, ah, esto es frío, esto es caliente, esto es suave, esto es rugoso, esto es dulce, esto es amargo, etcétera. Entonces, la mente viene a ser una parte importante de nuestra experiencia sensorial. Es la extensión de los sentidos que muchas veces va a dejarse llevar por estos, permitiendo ser arrastrado por su influencia. Es decir, una persona en caso extremo puede tener un gusto por alguna bebida, pero también si esta bebida es alcohólica puede generar una dependencia y arrastrarse por este tipo de sensaciones que le produce la bebida, ¿no? Y una parte todavía más, digamos, sofisticada es la inteligencia. La inteligencia guía la mente hacia el entendimiento. El entendimiento puede ser sobre las cosas de la materia. Por ejemplo, puedo entender cómo funciona un aparato electrónico, puedo entender cómo puedo yo hacerle para tener un buen negocio, etcétera. Eso sería como un entendimiento material, pero también existe un entendimiento interno que es el espiritual, la comprensión de el ser o el ser entendido como alma. Entonces, en la India se considera el yoga como una forma de explorar este ser y de crecer espiritualmente. Y sería una forma de desarrollar inteligencia. Por eso existen los tipos de yoga, y yoga quiere decir vincularse o unirse. Puede ser una unión así universal, pero las formas de yoga conducen a esta unión en lo espiritual
con el Ser Supremo o con Dios. Y el ego es la identidad con relación a nuestro cuerpo. Es decir, nosotros por lo que hacemos, por nuestras características físicas, nuestros méritos, lo que nos dice la sociedad que somos, etcétera, nuestra posición económica, nos formamos una idea de nosotros mismos, es nuestra identidad, y esta identidad también puede enfocarse por una parte a las cosas materiales, como nuestro cuerpo, como nuestra profesión. Por otra parte, puede identificarse con el alma. Entonces, el valor del alma es muy importante dentro del pensamiento oriental, particularmente el pensamiento de la India. Pero no dista mucho este pensamiento del pensamiento de los griegos. Los griegos también consideraban esta relación entre el alma y la materia. Eh, si nosotros lo vemos por épocas, la época más antigua del mundo griego es la edad de bronce, que va del 3000 al 1200, y la edad oscura, que va del 1200 al 7000. Esta fue estos inicios del pensamiento griego, pues era una sociedad basada en los guerreros. Los guerreros deberían ser personas magníficamente entrenadas desde la infancia para que muy jóvenes se convirtieran en grandes guerreros. El mayor privilegio de un ser humano era morir en la guerra, porque esto generaría la liberación del alma. Morir de otra manera, pues no llevaba a la salvación. Entonces se tendría que tener la valentía para asumir este servicio hacia la guerra. Hay varios conceptos que son representativos en esto, y es el de arete, que quiere decir virtud. Y entonces un guerrero, la virtud, por ejemplo, más alta de un guerrero, pues sería la valentía. Eh, y el otro sería tiché, o destino. Entonces el tiché es ya nuestra programación que nosotros tenemos, y que no, que es inmutable, no se puede transformar. Entonces deberían combinarse esta virtud con este tiché. O sea, una persona virtuosa y con un buen destino, pues iba a tener la liberación de su alma. Por eso las madres entregaban a los guerreros, a sus hijos, con la idea de que era un privilegio dentro de la sociedad. Y luego tenemos a la antigua Grecia, que va del 700 al 500 antes de Cristo, que se conoce también como era arcaica. Y esta da lugar ya a una sociedad bien formada, con ciudades-estado que se conocen como polis. Quiere decir que ya hay un gobierno, existe la idea de democracia, existe la idea también del conjunto. Entonces, si bien todavía se necesitan estos grandes guerreros para que defiendan a estas ciudades, la labor del guerrero no queda, digo, el privilegio del guerrero no es nada más entre guerreros, sino que también puede ser el ciudadano. Eh, Hay grandes falanges que nosotros, si vemos una película sobre los griegos, vamos a ver ahí en esas películas de la antigüedad griega, que eran ejércitos muy bien formados, preparados para la guerra, numerosos, y que combatían de manera ordenada. Sabían manejar varias armas, etcétera, y los ciudadanos también, que defendían a su nación, a su ciudad, entonces podrían alcanzar la liberación. Entonces existe esta idea de que el alma sobrevive al cuerpo. Eh,
Y pues también sabemos que la cultura griega es muy importante porque es el origen de la cultura occidental, creando pues el arte, las principales ideas sobre ciencia, sobre política y las bases, ¿no?, que conocemos, sin descartar otras culturas que también han sido importantes y que no se les ha dado el reconocimiento necesario. Entonces, entre los filósofos se plantearon muchas cosas que tenían que ver con la psicología. Primero tenemos a los filósofos de la naturaleza o de la physis. ¿Qué es lo que pretendían estos filósofos de la naturaleza? Conocer el mundo. O sea, ellos consideraban que había que irse al origen del mundo y que dentro de este origen había una explicación que se basaba en alguno de los elementos de la naturaleza. Uno de los precursores de la physis, de este grupo de filósofos, fue Tales de Mileto. Tales de Mileto impulsó, entre otras cosas, el pensamiento crítico. Él decía que no se pueden aceptar las cosas así de una manera pasiva, sino que se deben analizar. Es el iniciador de la indagación en la física y el naturalismo, y él propone que este elemento de la naturaleza es el agua, dado que el agua tiene cambios muy notorios, su estado líquido y el paso a otros estados como el sólido y el gaseoso. Sugiere que el mundo se compone de materias y que los dioses no pueden manipular el mundo. Hay una independencia porque el mundo tiene sus propias reglas. Y Anaximandro de Mileto critica a Tales de Mileto y sugiere que la causa no es el agua, sino él considera que hay una sustancia dentro de toda la naturaleza al que le da el nombre de apeiron, que adopta diversas formas. ¿Por qué? Porque el mundo se transforma, es cambiante. Y en esta idea de la transformación, las observaciones que hace Anaximandro lo llevan a concluir que las especies también se han ido transformando desde su creación. Y esto lo ve en el estudio de fósiles, como lo haría actualmente un antropólogo físico, y entonces considera que algunas especies que existieron en algún tiempo ya no existen o que han ido transformándose. Es la primera idea evolutiva, muchos años antes de la moderna idea de Darwin, de la evolución de las especies. Entonces también él considera que entre más complejas son las especies, van a tener un tiempo de crianza mayor. Por ejemplo, si nosotros pensamos en los insectos pues prácticamente nacen y están ya preparados para eh, adaptarse al mundo, pero por ejemplo, conforme va siendo más compleja la especie, como en los mamíferos, hay un mayor tiempo de crianza, pasando por los primates hasta llegar al ser humano. Entonces también habla de estas capacidades adaptativas que tienen los organismos y se apoya en algo objetivo que son los restos fósiles. Entonces, esto es muy interesante conocerlo porque sabemos que en las ideas que se tienen actualmente sobre el cerebro también impera una concepción evolutiva. Entonces, estos dos pensadores, digamos, se incluyen en la fisis junto con Genófanes de Colofón. Genófanes de Colofón, más inclinado a la cultura, a la poesía,
agrega un ingrediente que va a cambiar la concepción de los griegos, que es la crítica, la capacidad de criticar la religión griega, sosteniendo que estos dioses del Olimpo son un reflejo del mundo del ser humano, como queriendo decir que es literatura lo que viene en estos libros que describen los, los grandes dioses de Grecia y pues también es otro elemento hacia el pensamiento de la crítica. Es importante para la psicología centrarse en las cosas objetivas. Y luego tenemos a Pitágoras, tal vez uno de los más conocidos o más estudiados, acuña el término de filosofía como el amor o amante de la sabiduría. El filósofo es un amante de la sabiduría, distingue claramente la relación que hay entre el cuerpo y el alma. El cuerpo perece después de un tiempo y el alma continúa. Apoya la idea del mundo en las matemáticas. Para conocer y estudiar el mundo hay que recurrir al número, que es la perfección. Recordemos que el número y la geometría pertenecen al mundo espiritual y entonces son la perfección de las cosas, y el mundo de la materia es un reflejo del mundo espiritual dentro de esta idea idealista de Pitágoras, y entonces el número nos ayuda a conocer las cosas. Y actualmente esto es cierto porque los fenómenos, incluso en cuestiones de estadística, se basan en el número. Para él son los sentidos, no son los sentidos, sino la razón lo que conduce a la verdad. Hay dos vertientes de pensamiento que también han influido en la psicología, que es el empirismo y el racionalismo. Digamos que Pitágoras fue uno de los primeros grandes racionalistas que consideraba que a través de la argumentación lógica, de la prueba lógica, se podía conocer la verdad y no a través de nuestros sentidos, porque nuestros sentidos nos engañan, nuestros sentidos son, nosotros podemos ver eh, fenómenos que no existen, como por ejemplo cuando vemos interpretamos un bulto en la oscuridad y pensamos que es una persona y cuando lo movemos es un ropaje, etcétera. Nuestros sentidos son fáciles de engañar, por eso él recurre a la razón. Y en otra vertiente de estudio de la filosofía están los psicólogos del devenir y el ser, entre los que se encuentran Parménides de Elea, primer representante de la filosofía del ser. Parménides consideraba que el devenir se refiere al cambio, esta mutación que necesitan las cosas para llegar a ser algo, ¿sí? Entonces, él considera que no puede existir el no ser, o sea, siempre va a haber la existencia de las cosas y que el mundo se complementa en una unidad. Entonces, él considera que el equilibrio, la armonía en el mundo es lo importante y esa es su concepción de el devenir. Por eso él dice que el devenir es una ilusión, o sea, no existe como tal toda esta idea de, este, de cambio tal cual, y el ser es inalterable e inmutable, o sea, las cosas son y no pueden dejar de ser. La experiencia no es válida para alcanzar el universo, o sea, está en contra del empirismo, del conocimiento a través de nuestros órganos
sensoriales, ¿no? Este es Parménides. Y por otra parte tenemos a Heráclito de Éfeso. Su pensamiento en muchas cosas es contrario. Él concibe como el elemento de la naturaleza o la physis el fuego, porque el fuego todo lo cambia, o sea, algo que pasa por el fuego va a transformarse a algo, por ejemplo, cocido o algo quemado, ¿no? Entonces, el fuego todo lo transforma. Un bosque en incendio va a ser rápidamente transformado. Entonces, él dice que todas las cosas en el universo cambian. Eh, que se encuentran en continuo cambio y que lo único que no cambia es que las cosas cambian, ¿no? O sea, es como una forma de decir que la regla básica del mundo es la transformación. De ahí que viene una metáfora, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río porque está constantemente cambiando y el mundo se rige por leyes del cambio. Él decía que el mundo está en guerra, está en constante contradicción y que esto es lo que genera cosas nuevas. Entonces, para él, a diferencia de Parménides, pues existe un mundo cambiante constantemente y no esa armonía de la que nos hablaba Parménides. Importante para la idea de la psicología, pues esta idea de la transformación. En psicología se habla de las etapas de vida, entonces tiene aportaciones en ello, ¿no? Y tenemos también los protopsicólogos. Los protopsicólogos son los primeros filósofos, los primeros pensadores griegos, si no les queremos decir filósofos, que se interesaron en el sistema nervioso. Almeón de Crotona fue el primero que se conoce que practicó las diserciones sobre el sistema visual y consideró que los pensamientos se encontraban en el cerebro. Aunque parezca extraordinario, en la época antigua se pensaba que el pensamiento podría estar en otros lados como el corazón o como el estómago y siguiendo el trayecto de los sentidos se llega a la idea de que es en el cerebro en donde se encuentra el pensamiento. Empédocles de Agrigento es el precursor del empirismo. Él dice que es a través de las experiencias sensoriales que conocemos el mundo y no es difícil llegar a esta conclusión para un fisiólogo porque está estudiando cómo se da la captación a través de los sentidos y cómo se procesa a través del sistema nervioso, ¿no? Entonces, él piensa que los sentidos son conductos para el entendimiento que llevan información al cerebro, aunque considera que la mente se encuentra en el pecho o en el sitio del corazón, pues los efluvios, que son sustancias que viajan a lo largo del torrente sanguíneo, llegan a este lugar que es el corazón y traen los pensamientos al corazón, ¿no? Esa es la idea. La aportación de los protopsicólogos, pues es incluir al cerebro en el fenómeno psicológico y a los objetos sensoriales en el fenómeno psicológico. Y no descartan del todo estos protopsicólogos la idea del alma. O sea, ellos pueden considerar que el el cerebro y los sentidos son otros elementos materiales y que el alma, al final de cuentas, está en todas las cosas o en una existencia eterna que va tomando uno y otro cuerpo. Luego tenemos el atomismo. El atomismo pues es importante para la física, pero aunque parezca mentira, también para la psicología. Leucipo de Mileto decía que para él el libre albedrío y el alma son ilusiones, o sea, no le da este valor de importancia, entonces para él
el libre albedrío, el que uno tome sus propias decisiones a su conveniencia, y el alma son ilusiones, no existen, ¿no? Las cosas están predeterminadas y el alma pues es una ocurrencia. Nada ocurre al azar, todo ocurre necesariamente por alguna razón, que esto es la apertura al pensamiento causal. Todas las cosas tienen una causa, incluso en las cuestiones de la psicología. No podremos decir que son arbitrarias o que no tienen una explicación. Lo que busca el psicólogo son las causas de los fenómenos que tienen que ver con la mente, con los procesos mentales. Demócrito de Abdera considera que el mundo está formado por estas pequeñas partículas conocidas, diminutas, indivisibles, conocidas como átomos. Eso es importante para la física, pero para la psicología es que él habla de una especie de reflejo de estos átomos, eh, que les da el nombre de eidola, que son su copia y es lo que percibimos. Es decir, nosotros no percibimos la realidad como tal, nuestro cerebro no está integrando eh, este objeto sensorial como puede ser la taza, sino es algo distinto o un reflejo que hay de ello, que podría ser esto que hablan también en física sobre el reflejo de la luz y el color y todas estas cosas, pero también podría ser esta otra función que tienen nuestros sentidos y el cerebro, que son los impulsos nerviosos. O sea, ellos no hablaban de esto, pero puede ser como un antecedente eh, a estas funciones que nos permiten la percepción, y es el precursor del hedonismo. El hedonismo es esta idea, o esta filosofía, esta idea de que uno debe disfrutar de las otras cosas. El problema que ven los griegos con el hedonismo es que si yo disfruto de las cosas, entonces los otros tienen que sufrir o sacrificarse a través de lo mío, y esto no va a permitir una armonía a la sociedad. Por ejemplo, el hedonismo puede ser la base de la delincuencia hacia los extremos que la encontramos en nuestros días, porque la gente está pensando en disfrutar, pero no está pensando en la armonía social o en el equilibrio social, ¿no? Entonces se pierde un mundo de valores que tienen que ver con el otro, y esta idea fue rechazada por los griegos, ¿no? O sea, no era funcional para una sociedad. Luego tenemos a los sofistas. Entre los sofistas encontramos a este señor que se llama Protágoras. Dice, es también muy importante porque nos permite concebir que nosotros somos constructores de la realidad. O sea, la realidad no existe una vez y para siempre, sino que construimos una realidad humanizada. Al final de cuentas, ¿quién sabe que sea la realidad fuera del ámbito humano? Dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Con esto quiere decir que el hombre interpreta las cosas de acuerdo a su forma de pensar. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, es decir, de las que él considera como válidas, y de las que no son, o sea, de las que él ni siquiera considera porque no tiene forma de referirse a ellas. Entonces, esto es lo más parecido a lo que en el pensamiento moderno se conoce como relativismo empírico, que de acuerdo al conocimiento científico es cómo se concibe la realidad, científico la transformación de las ciencias, etc. Entonces la realidad siempre está cambiando porque el pensamiento humano está cambiando, y el relativismo cultural, que se refiere
a que cada cultura tiene su noción de realidad. No sé, una cultura basada en la ciencia tiene creencias centradas en la ciencia, una cultura basada en la religión tiene creencias centradas en la religión, una cultura basada en los mitos tiene creencias basadas en sus mitos. Muy importante entonces esta relatividad con relación a la noción de realidad, ¿no? Importante en psicología porque podríamos también pensar que las enfermedades mentales no son igual en una sociedad que en otra, ¿no? O sea, para una sociedad lo extraño, lo inadaptado es una serie de cosas que para la otra. Por ejemplo, en sociedades muy antiguas vamos a ver que hay prácticas diferentes a las sociedades modernas. Eso lo podríamos discutir también en, en las clases virtuales que vamos a tener. Entonces, es importante que hagan sus anotaciones y que podamos complementar esta presentación. Y luego tenemos a los tres grandes de la filosofía que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates considera un idealista, él eh, atribuye que la vida está basada en el alma, que el cuerpo es lo que perece, que el alma es eterna y el alma proviene de un mundo espiritual y para conocer, para generar conocimiento, no hay más que preguntar. La mayéutica es el arte de preguntar, entonces el indagar a través de, o sea, un maestro, por ejemplo, en el caso de Sócrates, no enseñaba cosas que él sabía, sino más bien a través de preguntar hacía que de la gente, de las personas o de sus discípulos, se generara el conocimiento. Enseña la importancia, por lo tanto, de explorarse y de conocerse a sí mismo y difunde la existencia permanente del alma, que eso sería algo que defendió hasta el fin de su vida, en tanto la historia que tuvo de este, Sócrates con relación a la sanción que el gobierno ateniense le impuso. Pueden ustedes también indagar un poquito sobre eso. Por otra parte, Platón, discípulo de Sócrates, quien dejara por escrito lo que su maestro le enseñó, distingue tres tipos de funciones del alma: la nutritiva, la sensitiva y la racional. Quiere decir que los seres vivientes son vegetales, animales y humanos, y cada ser viviente tiene un alma, ¿no? Pero el vegetal, nada más esta alma le sirve para nutrirse y para crecer, el animal para relacionarse sensitiva y motoramente con el mundo, y la humana para razonar, ¿no? Teniendo las otras funciones. Em, el cuerpo es la cárcel del alma, la cual va reconociendo el mundo. El alma reconoce el mundo, ¿no? Entonces se identifica con él, muy parecido también al pensamiento hindú. Las cosas físicas son el reflejo del mundo de las ideas, o sea, todo lo que existe a nuestro alrededor es imperfecto y estos mismos objetos existen en el mundo espiritual a su perfección, ¿sí? Entonces el mundo espiritual es superior al mundo material. Por otra parte tenemos a Aristóteles, quien escribe un tratado sobre el alma. El alma es una entelequia del cuerpo, es decir, deben existir juntas el alma y el cuerpo, si no, no puede haber una manifestación de estas. Es importante la unidad de las funciones entre estos.
La vida implica movimiento, lo cual se da a partir de la unidad con el alma, o sea, el alma mueve al cuerpo, por decirlo así, y los seres vivos son plantas, animales y el hombre. Las funciones psíquicas se encuentran en el corazón y la mente es una tabula rasa. Esto último es también una idea completamente empirista. La mente, nosotros nacemos sin ideas, pero conforme tenemos experiencia con el mundo, generamos estas ideas. Contrario a lo que dice Platón y Sócrates, en donde el alma ya tiene conocimiento porque proviene del mundo espiritual. Parecido a estas ideas del mundo moderno, en donde uno nace con algo, entonces esta es la teoría de la herencia biológica, o uno va generando algo en su experiencia, que sería la otra teoría que tiene que ver con nuestra relación con el mundo. ¿Sí? Y terminando el mundo de los griegos, entramos con estos dos personajes que son San Agustín de Hipona a principios de la Edad Media y Santo Tomás de Aquino a final de la Edad Media. Ellos lo que pretendieron es salvar pues las ideas cristianas retomando a los griegos, porque ellos decían que en las escrituras no tenían un fundamento lógico y que si lo completaran con sobre todo Platón y Aristóteles, Platón en el lado de San Agustín y Aristóteles en el lado de Santo Tomás de Aquino, entonces podrían encontrar un fundamento que diera solidez a sus creencias. Uno de los primeros y más importantes es este personaje que va a aparecer, que es San Agustín de Hipona, como santo, como todo santo, pues va a aparecer acá. Y dice que establece una relación entre filosofía y teología. Llega a cosas muy interesantes en cuanto a lo psicológico. Considera que la razón es importante para aclarar la fe, o sea, no hay fe, no puede haber una fe sólida si no se basa en la razón. Una fe ciega no sirve para nada. Distingue entre el conocimiento sensible, es decir, aquel conocimiento que tomamos a través de nuestros sentidos y que lo integramos como experiencias y va a generar ideas, pensamientos y demás. Y el otro que sería el conocimiento racional, el conocimiento que tiene que ver con nuestra capacidad lógica para articular ideas. El alma es una sustancia espiritual, o sea, obviamente dentro del cristianismo se considera esta misma idea que tenían Platón y Sócrates, de que el alma no perece, ¿no? Sino sobrevive a la muerte. Y la función superior del alma es la razón. En cuanto a Santo Tomás de Aquino, que también va a hacer su aparición aquí, tenemos que retoma la filosofía de Aristóteles junto con la teología y que al igual que Santo Tomás de Aquino, digo, San Agustín de Hipona, perdón, considera importante para la fe el uso de la razón. Existe una relación natural entre el cuerpo y el alma, o sea, cuerpo y alma no pueden separarse, tienen funciones conjuntas y considera tres funciones en el alma que son vegetativa, o sea, el crecimiento y la nutrición, sensitiva, la relación con los objetos, y racional, nuestras capacidades lógicas o el entendimiento. Entonces, esta también es un antecedente a los estudios del cerebro porque inclusive cuando dividimos el cerebro, lo dividimos en neurovegetativo,
que pues tiene que ver con las funciones del sistema nervioso autónomo y y también con la parte sensitiva, el sistema nervioso central en conjunto con los nervios periféricos y demás, y la racional que tiene que ver con el cerebro y la corteza cerebral, ¿no? Entonces, son ideas que se van construyendo con el paso de los siglos. Un primer pensador que retoma el concepto de psicología, recordemos que lo que existía antes era el concepto de psique o de mente o alma, y Felipe Melanchthon es el primero que acuña el término de psicología en muchos de los estudios o análisis que hacen los filósofos. Por otro lado tenemos a René Descartes, quien considera que la mente y el cuerpo están separados, pero se unen. Él decía que se unen, son contrarios, pero se unen por una parte del cerebro que es la glándula pineal, y entonces hay una relación entre el alma y la materia, pero también hay una diferencia muy marcada, que es lo que hizo que los médicos, los fisiólogos, se interesaran en el estudio del cuerpo y se descuidó el estudio de la mente. Por eso a finales del siglo XIX se llegó a una crisis en donde no se sabía cómo curar las enfermedades de la mente, en este caso aquello que tendría que ver con padecimientos psiquiátricos y psicológicos. Por eso el impulso en el siglo XIX de formar una psicología científica. También una de las cosas es que centró en el pensamiento la parte primordial del ser humano con idea que tenía del mundo Descartes, que es el pienso y luego existo. O sea, tú recurre a un método de dudar, es la duda sistemática. Puedes dudar de todas las cosas, hasta de ti mismo, pero no puedes dudar de que piensas, pues en tanto piensas es que existes. La cultura, pues, la definición del ser humano tiene que ver con el ser racional. Definición que vamos a ver que tiempo después Sigmund Freud la desafía y la critica, ¿no? El ser humano realmente será del todo racional. Por otra parte, ya pasando el tiempo, pasando el Renacimiento, recordemos que Descartes es del Renacimiento, ya vamos entrando hacia lo más cercano al siglo XIX, y Christian von Wolff utiliza por primera vez en un tratado, en un libro, el término psicología para darle título a su obra. John Locke sería de los impulsores del empirismo. Dice que la concepción del mundo depende exclusivamente de lo que captamos con los sentidos, una concepción empirista. Augusto Comte, muy importante en la idea del positivismo lógico, fundamenta que es susceptible de conocerse aquello que captamos directamente con nuestros sentidos. De ahí viene el mundo de la ciencia moderna. Y hay otras aportaciones. Franz A. Meisner estudia la hipnosis, pero no se conocía como tal, sino se conocía como magnetismo animal. Se pensaba que eran fuerzas magnéticas que despedía los seres vivientes
a través de los ojos o de las manos, etcétera, y que hacían que una persona entrara en trance. Todavía no se tenía una noción científica de la hipnosis, pero Mesmer llegó a hacer algo muy parecido a la terapia. Y luego Ernest Weber, precursor de la psicofísica, eh, investiga sobre los sentidos. La diferencia entre la fisiología y la psicofísica es que la fisiología solo estudia la parte fisiológica y anatómica y la psicofísica incluye la mente. Por eso el término de psicofísica. Entonces, una investigación en psicofísica tendría que ver con estimular un órgano sensorial, pero ver qué cambios tenía el individuo a nivel mental. Y un continuador fue Fechner, este personaje, que desarrolló, perfeccionó el método de investigación en fenómenos psicofísicos. Y continuando con la idea de la hipnosis, quien llevó por primera vez la hipnosis como un método científico en psiquiatría fue Jean Charcot, uno de los maestros de Sigmund Freud. Aquel Freud, recordemos que estudió el inconsciente y el origen de la inquietud por estudiar los fenómenos inconscientes está en la misma hipnosis. Charcot tenía pacientes que se conocen como histéricos, pacientes histéricos, que eran aquellos que perdían la función de alguna función corporal, pero cuando eran analizados en cuestión médica no tenían una causa física y entonces Charcot pensó, su hipótesis era que había una causa de tipo mental y por eso experimentó con la hipnosis, descubriendo que cuando las personas o sus pacientes estaban en estado de hipnosis, recuperaban las funciones, aunque no podían ser curados, ¿no? Y están tres doctrinas previas a la psicología científica. El asociacionismo, que considera que la mente es el resultado de la combinación que que se hace a través de las ideas, las sensaciones, la memoria y la vivencia, todo esto proveniente de nuestra relación sensorial con el mundo. Quiere decir que este pensamiento, esta capacidad intelectual tiene que ver con la movilización que proviene de las experiencias sensoriales. Immanuel Kant pensó que existían conocimientos a priori, aquellos que no tenían explicación mayor y por lo tanto no se necesitaban comprobar, y que existían fenómenos que son apariencias, ideas y percepciones. Entonces, él está considerando también que hay una interpretación a través de la mente, ¿sí? Cosa también muy importante en los futuros estudios de percepción. Y un continuador de esta idea del asociacionismo es David Hume. Plantea las leyes de la asociación. Por ejemplo, asociación por semejanza, cosas que se parecen, nosotros las relacionamos, ¿no? Por ejemplo, si conocemos una persona que se parece a una que ya conocíamos, entonces nosotros establecemos una relación mental, ¿no? Aunque el parecido nada más sea físico, nosotros consideramos que esta persona va a tener un comportamiento muy similar a la que ya conocíamos. Eso es asociacionismo por semejanza. También existe asociacionismo por continuidad. Imagínense que ven una película a medias o leen un libro y no lo terminan.
entonces la mente va a asociar cómo fue el final, cómo debería ser el final, ¿no? Va a irse un poquito más allá para hacer un cierre de esta información y la asociación causa y efecto, que tiene mucho que ver con nuestras relaciones de experiencia. Por ejemplo, si uno va a cambiar un fusible de su casa, entonces se da una descarga eléctrica y va a generar esto un temor cuando queramos nosotros cambiar un foco o otra vez un fusible o alguna cosa que tenga que ver con la electricidad. Ya los psicólogos conductistas con Watson, eso lo explicaron como el origen aprendido de las fobias. Ebbinghaus fue también un estudioso en cuestiones del aprendizaje y la memoria, y él pues hizo de los primeros experimentos con reconocimiento en estas áreas. Otra de las doctrinas previas es la psicofísica. Ya habíamos hablado de Weber y Fechner con este método y con sus primeros laboratorios para conocer esta relación entre lo fisiológico y lo mental. Eh, También tenemos aquí el tercer interés entre los precursores es la medición de la inteligencia. Galton fue uno de los primeros en hablar de inteligencia. Él entendía como un factor hereditario, como buen familiar de Charles Darwin. Entonces él pensaba que la inteligencia se nace con ella por herencia en la genética proveniente de los padres. Y una de las principales aportaciones sobre inteligencias y sobre pruebas psicológicas, que está también todo otro ramo desarrollado en la psicología, fue el hecho por Alfred Binet, quien desarrolló el primer instrumento de medición de inteligencia, la primera prueba de inteligencia. Y años después se abrió esta polémica de qué es la inteligencia, si la inteligencia era hereditaria o tenía que ver con la experiencia en el mundo, con la estimulación social, etcétera, que bueno, también es algo que podemos discutir en nuestra aula virtual que tendremos para ver estos temas, complementar estos temas. Por el momento, pues me despido y espero que les sea de claridad esto que se fue desarrollando, y si no, pues tendremos oportunidad de aclararlo más. El siguiente video pues va a ser sobre la psicología científica y moderna. Muchas gracias por su atención y hasta luego.